su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Saludamos nuevamente a todos ustedes, amables radioyentes y televidentes. Aquí estamos por la gracia de Dios otra vez para estudiar juntos las Sagradas Escrituras en estos estudios bíblicos que todas las mañanas compartimos, los cuales son prácticamente la lección de escuela sabática que como miembros de la Iglesia Advenimiento repasamos el día sábado en el segmento, valga la redundancia, de la escuela sabática. Así que hoy quiero otra vez saludar aquí a mi hermana Mayra Dimas, que está conmigo para acompañarles a ustedes en este estudio. Buenos días. Buenos días. Estamos una vez más aquí para desarrollar esta lección y agradecemos a nuestro Dios nuevamente porque nos ha dado la vida, nos ha permitido estar aquí para compartir con ustedes este día lunes la lección que ahora tendremos, y vamos a ver cómo Enoc seguía. Bueno, nosotros aprendemos acerca de Enoc, cómo él vivía con Dios, cómo era ese caminar que tenía. Así que vamos a ir de rodillas, vamos a invitarles a ustedes que nos acompañen y así juntos vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a entender, a comprender lo que Él tiene para nosotros, y así juntos podamos tener una mejor idea y el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que pueda hacer esos cambios que necesitamos. Vamos a ir de rodillas. Querido Dios, nuevamente estamos agradecidos porque tú nos has dado el privilegio de estar aquí para hablar contigo, como también para dirigirnos a la audiencia. Señor, suplicamos que tu Espíritu Santo se mueva en medio de aquellas mentes, aquellos corazones, que puedan estar atentos a escuchar tu voz, que sientan ese anhelo, ese deseo, como vimos ayer, de querer ser puros de corazón, de querer ser santos, de querer ser humildes. Y Señor, ahora también seguiremos aprendiendo más cualidades, más características que tenía Enoc, y así nosotros también poderlas adquirir, podernos parecer y ser igual que tú. Ayúdanos, por favor, que tu Espíritu Santo pueda impresionar nuestras mentes, nuestros corazones, para que tengamos ese deseo de cada día crecer en nuestra vida espiritual, y cuando tú vengas en las nubes de los cielos podamos decir: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor. Bendiciones para nuestros amigos y así también para nosotros en este estudio de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos cómo la pureza de corazón, la santidad y la humildad fueron el propósito en la vida de Enoc. Y aunque hicimos algunas aplicaciones para nuestra vida, hoy miraremos con más detenimiento que ese debe ser también nuestro objetivo, ¿no es cierto? Amén, amén, claro que sí. Sí, bajo el título de nuestro objetivo, la lección para hoy comienza con una pregunta, y es la siguiente: ¿qué propósito debe caracterizar nuestra vida? Vamos a buscar en Mateo 5:8. ¿Qué propósito debe caracterizar nuestra vida? Mateo capítulo 5 y versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así como el Señor habló en esa montaña, es también el deseo que Él tiene para nosotros, y nos dice aquí en su palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué podríamos decir de ser limpios de corazón? Bueno, podemos decir que tenemos que ser íntegros, tenemos que ser justos, tenemos que hablar con verdad, tenemos que nosotros tener ese corazón puro como vimos ayer que lo tenía Enoc, tenemos
que apartarnos de todas aquellas cosas que nos separan, y el Señor desea que tengamos ese corazón limpio, y así nosotros podemos también agarrar y aprender lo que el Señor una vez dijo en ese sermón del monte. Qué bienaventuranza, hermanos, más llena de significado esta. Los de limpio corazón, dijo Cristo, esos son dichosos. ¿Por qué? Porque estos, dijo, van a ver a Dios. Amén. ¿Qué es ser limpio de corazón? Hermanos, limpio de corazón es ser limpio del intelecto, de la conciencia, de nuestro interior. Ser limpio de corazón, hermanos, es mucho más que la pureza sexual. Ser limpio de corazón es estar revestido de la justicia de Cristo. Y cuando tu mente es limpia, porque Jesús te ha cubierto con su justicia, porque Él te ha perdonado, oh hermano, tú eres feliz, porque estás en paz con Dios, no le debes nada. ¿Cómo se siente una persona cuando en un tribunal, en una corte, imagínense ustedes, es absuelto, porque al final encontraron de que era inocente, y sabe que no le debe nada a la ley de ahí en adelante? ¿Cuántas personas han salido en las noticias que después de años de estar presos, siguieron investigando y descubrieron que no era la persona que debía estar presa, ni mucho menos que debería de continuar estando presa, y el juez la declara absuelta? O sea, le limpia, podríamos decir, su récord. ¿Cómo se ve allí en esas noticias que el hombre que es objeto de eso es el hombre más feliz? Se siente en paz, sus familias son felices. Bueno, nosotros miramos aquí entonces que Jesús dice, son felices los de limpio corazón. Amén. Son felices los que tienen el intelecto limpio, la conciencia limpia, su interior limpio, porque tienen la justicia de Cristo sobre ellos, han sido purificados. Y hermanos, es interesante cómo en esta pregunta que hace la lección en este día, nosotros vemos que este debe ser uno de los objetivos nuestros, que nuestros corazones sean limpios. La limpieza del corazón, hermanos, es sinónimo de santidad. ¿Y qué tan indispensable esto va a ser, Mayrita, tenerlo cuando Cristo venga? Claro que sí, vamos a buscar y vamos a ver ahí en Hebreos 12, 14. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tremendo. Sí, muchas veces pensamos que la santidad es algo que nosotros lo tenemos al nacer. Pensamos que quizás algún ser humano nos lo puede otorgar, pero nosotros sabemos que eso no es así. Que la santidad, como decía el pastor ayer, es que nosotros caminar con Dios, el mirar a Dios todos los días, el contemplarlo, es allí donde nosotros vamos a poder adquirir esa santidad si nosotros le aceptamos como nuestro Salvador. Allí nosotros, si caminamos con Él como lo hacía Enoc, es entonces donde nosotros, con la ayuda de nuestro Dios, podemos llegar a alcanzar esa santidad. Tremendo, y es el pasaporte para poder ver a Dios. Amén. Imagínese usted cuando usted entra a una oficina, en algún lugar que va a hacer alguna gestión. Hay lugares donde para llegar allí a esa oficina le dan una identificación a uno, y sin ella usted no puede llegar hasta allá. Yo veo en la santidad un pasaporte, algo que me da la entrada a eso de querer ver a Dios. Amén. Y yo lo voy a ver desde ya, con los ojos de la fe espiritualmente, pero también lo voy a ver físicamente cuando Él venga. Claro que Pero sí. cuán importante es la santidad, que es, como dije, sinónimo de la limpieza de corazón que dijo Jesús, de intelecto, de conciencia y de todo nuestro yo, nuestro ser. Hermanos, nosotros vemos como la bienaventuranza que Jesús dio sobre la limpieza de corazón o santidad, también, pues según el Espíritu de Profecía, Mayrita, Enoc la tuvo. Amén. Dice aquí, vamos a leer,
en bueno es obrar, bueno en obras evangélicas. Nos dice el libro lo siguiente, evangélicos. Obreros evangélicos. Obreros evangélicos nos dice: durante 300 años, Enoc había estado buscando la pureza de corazón, a fin de estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos había andado con Dios. Día tras día había anhelado una unión más íntima. La comunión se había vuelto más y más cercana hasta que Dios lo tomó a sí mismo. Él había estado en los umbrales del mundo eterno. Había mediado tan solo un paso entre él y la tierra de los bienaventurados, y ahora se abrieron los portales. El andar con Dios tanto tiempo siguiendo en la tierra continuó, y él pasó por las puertas de la santa ciudad. Qué bonito, pastor. Tremendo. Lo que él pudo experimentar, lo que él vivió, y todo ese caminar que él tuvo, toda su vida, él vivió en esa armonía con Dios. Día tras día, dice, él anhelaba eso, de estar en comunión con el Señor. Y a veces nosotros, pues nuestro problema es que no anhelamos, no deseamos el caminar con Dios. Queremos por arte de magia o así nomás que las cosas se nos den, o que sintamos ese amor por nuestro Dios, pero si no le buscamos día tras día, va a ser difícil que usted sienta ese deseo, que usted quiera cambiar. Pero les invitamos, les animamos que ustedes oren, le pidan al Señor que les ayude, que nos ayude a que tengamos ese anhelo que tiene Enoc de cada día parecerse al Señor, preguntarse si estaba bien, si estaban haciendo la voluntad de Dios. Y así nosotros, si pasamos tiempo con Él, qué bendición fuera de que, si el Señor nos permite, pues así como Enoc, podamos ser trasladados al cielo sin ver la muerte. A mí me gusta mucho esta declaración de Obreros Evangélicos en la página 54, porque dice que Enoc había estado en los umbrales del mundo eterno. Había mediado tan solo un paso entre él y la tierra de los bienaventurados. Y ahora, dice, se abrieron los portales. Qué tremendo. Hermanos, cuando un hombre de Dios hace lo que Enoc hizo, y es lo que Cristo dijo, ser limpios de corazón, hermanos, y anda en santidad, prácticamente, hermanos, está igual que Enoc en los umbrales del mundo eterno. Solo media un paso entre ese hombre y la tierra de los bienaventurados, y los portales con seguridad pronto se le abrirán. Dice que tanto Enoc anduvo con Dios que un día pasó por las puertas de la santa ciudad y ha sido, dice, el primer hombre que entró allí. Y esto, hermanos, ha quedado registrado en la historia para decirnos a nosotros que un día también podremos tener el privilegio que él tuvo, de también que los portales de la ciudad santa se abran para que nosotros entremos allí. Pero ya usted ha oído el requisito, que andemos también nosotros en el mismo objetivo de Enoc, anhelando una limpieza de corazón, viviendo en santidad. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, si nosotros tenemos este propósito, Mayrita, si nosotros andamos en santidad, si nosotros andamos en esa limpieza de intelecto, de todo nuestro ser, ¿será que se va a notar en nuestra vida? Claro que sí. Vamos a leerlo y les invitamos a buscar Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Dice así: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pues de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí nosotros vemos cómo el Señor quiere
tener una restauración con su pueblo, quiere restaurarnos espiritualmente y Él hace un pacto y Él quiere, dice que nos va a poner en nosotros, en nuestro corazón esa ley. Por eso nosotros tanto hablamos de los mandamientos, hablamos de cumplir, hablamos de ser fieles, hablamos de que nosotros podamos hacerlo por amor, no como decía el pastor, muchas veces somos legalistas, queremos hacer las cosas porque así es, pero no nos ponemos a reflexionar ni a pensar por qué usted guarda el sábado, por qué usted ama a sus padres, por qué usted es fiel en todos los requerimientos, Dios es el primero en todo. Nosotros tenemos que hacerlo no porque se nos obligue, sino que todo tiene que ser por amor. Amén. El que anda en santidad, amigo televidente y radio oyente, el que es limpio de corazón, como dice la Escritura, se le va a notar primeramente en que va a obedecer los santos mandamientos de Dios. ¿Y por qué los va a obedecer? Porque es una, como dijera, una lista de reglamentos que le dicen, haz esto, no hagas esto. No, ya decíamos ayer, será porque eso le nace. Pues dice aquí que para eso el Señor, en este nuevo pacto, ha escrito las leyes de Dios en el corazón de los cristianos. Mira, el Señor ha hecho algo en el nuevo pacto tan hermoso, que ahora ha escrito los mandamientos, dice de Él, en las tablas del corazón. ¿Por qué las ha escrito allí? Porque Él sabe que si están en el corazón, la obediencia será de corazón. La obediencia será por amor. Yo, dice, daré mis leyes en el alma de ellos, dice la Biblia, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y voy a ser a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Quieres tú saber cuál es el pueblo de Dios? Aquí nos dice, voy a poner mis leyes en el corazón de ellos, las voy a escribir, y entonces voy a ser a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Montón de iglesias andan diciendo que son el pueblo de Dios. Todos dicen de que nosotros somos el pueblo de Dios. No, mira, no es porque alguien lo diga, hermano. Dios es el que dice quién es su pueblo. Amén. Y Él dice que su pueblo son aquellos en los cuales Él ha escrito los mandamientos de Dios en su corazón. Así que, por amor, el que es limpio de corazón, el que anda en santidad, por amor, lo primero que se le va a ver es que guarda los mandamientos de Dios, los obedece, hermanos, porque tiene grabado en el corazón, en su corazón, los santos mandamientos. Por eso es que siempre he dicho, el sábado no es difícil guardarlo, y ningún mandamiento es difícil de cumplirlo, cuando se hace por amor, cuando es el resultado de lo que el Señor ha puesto en el corazón, que es esa ley la cual nosotros debemos obedecer con gozo y alegría, como decíamos ayer en el Salmo. Y esta obediencia a los mandamientos nos va a llevar a algo más, Mayrita, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos a ver a qué es lo que nos lleva. Gálatas 5, 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14. Y nos dice, porque nosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple. En esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí como el apóstol nos habla, nos exhorta y nos dice que hemos sido llamados para la libertad, ¿verdad? Pero que no confundamos. Muchas veces nosotros confundimos la libertad con el libertinaje. Y nosotros, pues, mal usamos la libertad. El Señor nos ha dado ese libre albedrío, que nosotros podamos tener esa capacidad de la conciencia para poder actuar, para pensar, para hacer las cosas como deben de ser. Tenemos esa libertad de elección.
pero muchas veces usamos mal y nos vamos al libertinaje, y es ahí donde actuamos irresponsablemente, actuamos irrespetuosamente. ¿A qué? A la ley de Dios, a lo que nosotros venimos diciendo y venimos enfatizando, que abusamos y nosotros no salimos de lo que deberíamos de hacer, y nosotros simplemente no aprovechamos esa libertad que Dios nos ha dado. Y aquí el apóstol nos anima, nos exhorta que nosotros usemos bien esa libertad, no conforme a la carne, dice, sino por amor, sirviendo los unos a los otros, pues tenemos que amar a nuestro prójimo. Nosotros tenemos que usar esa libertad, ese conocimiento, todo aquello que hemos entendido, comprendido, para servir al prójimo, para amarle y para tratarlo como Dios lo hiciera si estuviera en nuestro lugar. Amén. Es interesante, hermanos, este punto, cuando dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque prácticamente el tema del pasaje son prácticamente pues los últimos 6 mandamientos del decálogo, se ocupan del amor al prójimo. Y los primeros 6 se ocupan de el amor a Dios. Y como Pablo estaba hablando de cuánto debemos nosotros obrar por amor a Dios, luego nos dice que también debemos igualmente obrar por amor a nuestro prójimo. Así que nosotros miramos cómo, hermanos, cuando una persona pues es obediente a los mandamientos, le da como resultado o trae como resultado en él el hecho de querer servir al prójimo, de querer amar a su prójimo. Y esto de amar al prójimo pues nos va a llevar a otro punto, y es que en nuestras vidas nos va a nosotros a brotar el deseo de ver cómo nosotros ayudamos a otros. Miraremos, hermanos, cómo nuestra vida será una vida de servicio a otros, porque eso fue lo que Jesús hizo, y nosotros debemos seguir su ejemplo, ¿no es verdad? Claro que sí. Aquí vamos a nosotros ver, y así como Jesús fue nuestro ejemplo y Él lo hizo, pues nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Vamos a verlo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. A veces nosotros decimos permanecer en el Señor, pero aquí nos dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que nosotros aquí hemos visto a través de estas lecciones tantos ejemplos, y con Enoc hemos visto cómo es que nosotros debemos de andar con nuestro Dios, cómo es que debemos permanecer en Él, ¿verdad, pastor? Así es. Como ustedes notan, hermanos, si nuestro objetivo en esta vida es el mismo de Enoc, si nosotros también, al igual que Enoc, nos proponemos andar en esa obediencia, en ese camino de santidad, hermanos, va a venir como resultado, como ya dije, el amor al prójimo y hacer las obras que Cristo hizo, es decir, andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Haciendo bien. ¿Cómo anduvo el Señor? Ayudando. ¿Cómo anduvo el Señor? Viendo cómo desinteresadamente solucionaba las necesidades más importantes de la persona, como era el perdón, darle el perdón de los pecados, y por supuesto también darle la sanidad a sus dolencias. Así que el Espíritu de Profecía quisiera que pusiéramos atención cómo amplía este concepto de andar como Él anduvo. Vamos a leerlo. Dice: Cristo vivió en acuerdo con los principios del gobierno moral de Dios y cumplió las especificaciones de la ley divina. Él representó el beneficio de la ley de Dios en su vida humana. El hecho de que la ley es santa, justa y buena ha de testificarse ante todas las naciones
lenguas y pueblos, ante los mundos no caídos, ante los ángeles, los serafines, los querubines, los principios de la ley de Dios fueron manifestadas en el carácter de Cristo. Y aquel que coopera con Cristo, al llegar a ser participantes de la naturaleza divina, desarrollará el carácter divino y se convertirá en una ilustración de la ley divina. Cristo en el corazón atraerá al hombre entero, cuerpo, alma y espíritu, a la cautividad de la obediencia por la justicia. Los fieles seguidores de Cristo estarán en conformidad con la mente, la voluntad y el carácter de Dios, y los principios abarcantes de la ley serán demostrados en la humanidad. Aquí se puede ver en esta declaración cómo sintetiza o encierra prácticamente el deber de nosotros los cristianos, porque como dije, andar como Cristo anduvo es hacer todo esto que dice aquí el don de profecía. Miren cómo él dice que representó, dice, el beneficio de la ley de Dios en su vida humana. Amén. Y como la ley dice santa, justa y buena, él entonces igualmente fue santo, justo y bueno con las personas. Es interesante que dice que nosotros debemos de testificar a las naciones, a las lenguas, a los pueblos, cómo nosotros hemos encontrado esos principios santos, justos y buenos de la santa ley de Dios, que son un reflejo del carácter de Cristo, y cómo al obedecerlos con esa mentalidad de que yo quiero reflejar el carácter del Señor, entramos, dice, a formar parte de la naturaleza divina. Y ahora, dice, pues en la relación con la gente se puede ver el cambio. Jesús, dice, él atraía al hombre hacia él, al hombre entero, cuerpo, alma y espíritu. Lo traía, dice, a la cautividad de la obediencia ahora por la justicia. Y los fieles seguidores de Cristo no podemos hacer otra cosa, hermanos, que lo mismo. Estar en conformidad con la mente, la voluntad y el carácter de Dios. Amén. Y así, dice, con eso vamos a ayudar a la humanidad. Amén. Esto lo leímos en la Revista General de 9 de marzo de 1897. Y finalmente, Mayrita, ¿cuál va a ser el resultado de tener una experiencia así como la de Jesús, de andar haciendo lo que él anduvo haciendo? Vamos a buscarlo, primera de Corintios 13, 12. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, y dice: Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. En otras palabras, hermanos, finalmente, alguien nos va prácticamente a mostrar verdaderamente lo que nosotros hacíamos. Porque hay alguien que conoce todo lo que hacemos. Pero dice, entonces dice, conoceremos como somos conocidos. ¿Conocidos por quién? Es la pregunta. Conocidos por Jesús. Amén. Vamos a buscarlo ahí en Mateo 25, 21. Ahí pues ni más ni menos que por nuestro Salvador. Vamos a ver Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito que nuestro Dios nos diga eso y nosotros poder escuchar. Yo creo que ese es el anhelo de todos los que hemos abrazado y conocido que hay un Dios, que hay un Salvador. Y creo que todos anhelamos que el Señor nos pueda decir estas palabras: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Espero que ese sea tu anhelo, como sé que ese es el de nosotros también. Así es. Qué hermoso esto que dice que anteriormente, entonces conoceré, dice, como soy conocido. Y ahora viene la palabra de Dios aquí y nos muestra de que vamos a ser conocidos por Cristo, nada más ni nada menos.
Y Él dice que Él nos conoce, y entonces miraremos, dice, cómo verdaderamente fuimos conocidos. Y es que va a haber unas palabras de aprobación, y la palabra de aprobación es: bien hecho, siervo fiel. Amén. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Hermanos, uno tiene que ponerse a hacer la obra de Dios y no esperar a que nadie lo conozca lo que uno hace. No debe hacer incluso uno nada buscando ser conocido. Los filántropos, ellos hacen las cosas, pero buscan ser conocidos por lo que hacen. Cuando uno entra a veces a las tiendas, uno encuentra a veces en las paredes que tienen allí como unas pizarras, y dicen que esta tienda, dice, de todo lo que en el año recibe, reparte, dice, no sé cuánto de dinero para estas y estas obras de caridad. Ellos están buscando que la gente conozca lo que ellos hacen. Nosotros, hermanos, nunca debemos andar buscando que la gente conozca lo que hacemos, porque al final nosotros vamos a ver cómo verdaderamente somos conocidos, y quien nos conoce es Jesús. Amén. Y Él es el que nos va a dar su aprobación. ¿Qué más reconocimiento, hermanos, que oír estas palabras? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando nosotros, hermanos, nos pongamos en el objetivo, en el objetivo de Enoc, que es vivir una vida santa, una vida de obediencia a los mandamientos, y que eso se muestre en una manera de vivir, de servicio a los demás, de una manera desinteresada, hermanos, simplemente uno debe hacerlo esperando el día cuando el Señor diga estas palabras. Y lo más bonito aquí es que dice: entra en el gozo de tu Señor. Si hoy a nadie le alegra lo que tú haces, si hoy tú haces muchas obras de bien, si tú haces mucha obra misionera, muchas obras de caridad, pero pues a nadie le alegra, hermano, eso que no te importe, porque va a haber un día que tú vas a oír palabras que te van a decir: entra en el gozo de tu Señor, porque yo sí estaba alegre. Yo sí estaba alegre de verte a ti, poniendo en práctica lo que te enseñé, poniendo por obra los principios de la santa ley de Dios, que son amar al prójimo. Bueno, con estas palabras entonces, el don de profecía nos anima que nos pongamos a trabajar para Dios, ¿no es cierto? Claro que sí. Y aquí vamos a leerlo en la Review en Herald, 19 de julio de 1892, lo que nos dice cómo trabajar para Dios. Oh, que el amor de Dios inspire en nuestros corazones, que el Espíritu Santo encienda en nuestros corazones una llama de sagrada devoción, para que podamos salir a trabajar en la viña del Señor. Entonces ostentaremos la corona del vencedor. Entonces le veremos como Él es y escucharemos al final la bendición: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Eso es todo lo que deseamos, y que roguemos a nuestro Dios, hermanos, amigos, que nosotros podamos sentir ese amor por Dios, que podamos sentir en nuestro corazón el deseo de servirle, que podamos nosotros anhelar trabajar para Él. Quizá usted diga: pero yo no puedo hacer mucho, o quizá yo no puedo hacer cosas extraordinarias, pero el Señor te dirá en aquel día: bien hecho, buen siervo y fiel. Si tú sabes hacer algo pequeño, sencillo, y como decía el pastor, quizás nadie se dé cuenta, o quizás nadie te lo agradezca, o nadie te elogie, no es ese el objetivo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos trabajar para nuestro Dios, servirle a Él, y Él nos recompensará en aquel día, y no importa cuán pequeño haya sido la cooperación que hiciste, pues ya con que nosotros hagamos algo para Él, nosotros somos beneficiados y podemos ayudar a otros también con nuestro trabajo. Me gusta esta declaración que dice que el Espíritu Santo, dice, encienda en nuestros corazones una llama de sagrada devoción. Amén. Para que podamos salir a trabajar en la viña del Señor. La viña, hermanos, es grande y hay mucho trabajo en ella.
muchos, dice la Biblia que muchos se necesitan cosechar y los obreros son muy pocos. Así que cuánto necesitamos pedir al Espíritu Santo que encienda en nuestros corazones esa llama de sagrada devoción para salir a trabajar en la viña del Señor. Allí en la iglesia Advenimiento, nosotros, pues, cuánta gente necesitamos para que se ponga a trabajar en la obra misionera, para que se ponga a trabajar en la obra médico-misionera, para que se ponga a ver de qué manera le sirve al prójimo. Pero servir, hermanos, servir, eso es lo que necesitamos nosotros. Y va a llegar un momento, dice, que vamos a escuchar que una corona como vencedores se nos va a poner y se nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. Amén. Así que, hermanos, ¿qué les parece si de ahora en adelante nosotros nos proponemos andar, número 1, en obediencia a los mandamientos de Dios, y número 2, sirviendo a nuestro prójimo para tener la aprobación de Dios tal como la tuvo Enoc? Vamos a orar para esto. ¿Qué te parece? Nos vamos a rodear y a pedirle al Señor que nos ayude a andar en este objetivo, en obedecer los mandamientos de Dios, en andar en esta limpieza, de corazón, en esta santidad y en este servicio de amor a nuestro prójimo. Vamos a rodearnos para orar. Oh Padre Celestial, vemos que los propósitos y objetivos que Enoc se trazó en la vida deben ser los mismos para nosotros hoy. Amén. Y cuando los vemos, oh Padre, pues lógicamente vemos que no estamos como caminando en esa dirección. Pero ahora nosotros, siendo exhortados por tu palabra, venimos a ti para pedirte primeramente perdón por no haber estado haciendo la obra como tú quieres, pero al mismo tiempo diciéndote, Señor, que nos concedas el privilegio de que el Espíritu Santo nos mueva, no solamente a obedecer tus mandamientos, sino también a servir al prójimo. Te rogamos, Padre, que todo lo que esta mañana hemos estudiado, lo pongamos por obra, y que en alguna forma busquemos, Señor, en esta viña, ver qué podemos hacer por esta obra tan hermosa, como es la de restaurar en el hombre tu imagen. Señor, te ruego para que nos ayudes y que de aquí en adelante nosotros podamos andar en estos objetivos de obediencia a tus mandamientos y de servicio a nuestro prójimo. Ayúdanos este día a ver a quién podemos servir, a quién podemos ayudar. Padre, danos discernimiento y amor grande por nuestro prójimo, como también amor grande por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor